Bien, mis hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo 5. Casi le atina, dice la hermana Julia. Mateo 5, versículo 1. Mateo 5, versículo 1. Las hermosas bienaventuranzas. El sermón del monte. Lo que son los capítulos 5, 6, 7 y 8. Son el sermón del monte que nuestro Señor Jesucristo dio a su pueblo y a todos nosotros. El código de ética que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y dice la bendita palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Quiero que imaginemos el entorno, nuestro Señor Jesucristo, en un monte alto, ¿verdad? Y había mucha gente, ¿verdad? A su alrededor, escuchando. Y esto es un milagro. Yo creo que toda la gente que estuvo ahí escuchó con el micrófono que llevaba nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esas bocinotas que se oyen de aquí hasta, con su propia voz. Y fue un milagro que obviamente toda esa multitud escuchara el sermón de la bienaventuranza. Hermana Leti, estamos en Mateo 5, versículo 1. ¿Sí? Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí vamos a estar escudriñando cada bienaventuranza. Aquí nos habla de esos pobres en espíritu, que ellos van a ser bienaventurados. Ahora, la palabra bienaventuranza viene del griego makarios, que significa bendecido, dichoso o afortunado. ¿Sí? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De qué pobreza espiritual está hablando aquí el Señor en su palabra? ¡Qué pobres! Esta pobreza espiritual, ¿verdad? Habla de la humildad, de reconocer la bancarrota espiritual de sí mismo. El reconocer que yo no puedo hacer todas las cosas. Yo no puedo, en mi autosuficiencia, si yo me conduzco de tal o de cual manera, llegará el momento que voy a fracasar. O sea, el pobre espiritual es el que reconoce que necesita y que
depende de Dios. La bancarrota espiritual que tenemos de nosotros mismos. Y por esa bancarrota espiritual, entonces yo me acerco, Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Me acerco a Él para que esa bancarrota espiritual, mi Señor, la vaya cambiando, la vaya restaurando, hasta que esa bancarrota espiritual se convierta en una riqueza espiritual. Y seamos los más ricos de toda la tierra. Seamos los más encumbrados de toda la tierra. Seamos los más llenos de toda la tierra. Espiritualmente estoy hablando. ¿Sí? Isaías 66, vamos a Isaías 66, por favor. Versículo 1. Es Isaías 66, 1, dice nuestro Señor en su palabra bendita: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Vean cómo empieza el Señor manifestando que Él tiene un hogar, Él tiene un lugar donde estar. Él está en todas partes, obviamente, Él es el omnisciente, el omnipresente, el todopoderoso, pero aquí nos dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado donde posa sus pies. Luego hace una pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Porque el pueblo de Dios quería edificarle una casa aquí en la tierra. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Si su trono está en el cielo y la tierra se les trae a sus pies, ¿necesitaba el Señor una casa aquí en la tierra? No. ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dice el Señor. Luego en el versículo 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, toda la creación. Él la hizo. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Ahora pongan atención, lo que viene va de acuerdo al mensaje. Dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Se dan cuenta? La importancia del reconocer que necesitamos de Dios. Él se fija, Él se mira, que yo me humillo a mí mismo, reconozco mi pobreza espiritual y acudo a Él. Entonces Él, dice la palabra, mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y que tiembla a mi palabra. Vean nada más qué palabra nos está dando el Señor. Aquel que tiene por obviamente sagrada, por cierta, por verdadera su palabra y que tiembla ante ella, no diciendo: no, qué miedo la palabra del Señor, sino que Él sabe, esa persona que es temerosa de su palabra o que tiembla su palabra, significa que está completamente seguro que esta es palabra de Dios. Y que aquí dice que si yo miento, estoy cometiendo pecado. Entonces, como Él dice aquí en este libro, por medio de este libro, que no debo de mentir, porque yo tiemblo a su palabra, entonces dejo de mentir. Dejo de mentir. ¿Sí? Vean qué palabra. Entonces Él mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Él se fija
en ese pobre de espíritu, como dice Mateo 5:3. Regresemos a Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora en Isaías 57, discúlpenme, regresemos otra vez a Isaías. Les hubiera dicho, Isaías 57:15. Dice el Señor en su palabra, porque así dijo el alto y sublime. El alto y el sublime significa el excelso, el eminente de elevación extraordinaria. O sea, que el que está por encima de todas las cosas. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y, ¿qué dice? Y humilde de espíritu. Él habita con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y yo doy testimonio de esta palabra. Yo les he contado, viví una decepción amorosa y anduve algunos años de vaguito en los vicios, en la inmoralidad, y andaba yo con un espíritu totalmente apagado, con una vida totalmente muerta. Pero reconocí mi quiebra espiritual. Reconocí que sería de mí. A lo largo de mi vida medité y dije, si sigo así, ¿qué voy a hacer? Me voy a morir joven. ¿Y a dónde me voy? Sí tenía consciente a dónde me iba. Por eso reconocí mi quiebra espiritual y recibí a Cristo como mi único Señor y suficiente Salvador de mi vida. Y de ese espíritu en quiebra, de ese espíritu oscuro, de ese espíritu malo que tenía, el Señor a lo largo de los años me ha hecho vivir y me ha vivificado mi espíritu, ha vivificado mi alma y me ha hecho ser su hijo. Vivificó mi alma, mi corazón quebrantado, y me dio esperanza. Una esperanza que yo no tenía antes, pero que ahora me dio y que ahora vivo por ella. ¿Sí? Pero ¿qué tuve que hacer yo? Me humillé, me quebranté y le dije, Señor mío, ayúdame. Porque si tú no me ayudas, ¿a dónde voy a terminar? ¿A dónde voy a llegar? Sí. Tenemos que ser humildes de espíritu, como dice aquí, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y el Señor, mi Señor Dios bendito, hizo vivir mi espíritu. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y Él vivificó mi corazón quebrantado. Bendito sea el Señor. Regresemos a Mateo 5, por favor. Ahora sí, hermanos. Segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Asimismo, como yo vivía quebrantado, como yo vivía con ese espíritu apagado, ese espíritu muerto, y me dio vida al reconocer mi bancarrota espiritual, pues obviamente en ese dolor que yo vivía,
Sí, al reconocer que necesitaba de Dios, pues yo sufría, yo lloraba, yo me lamentaba, pero era una tristeza y un lamento para arrepentimiento, como dice la palabra. Yo aquí escribí en mis notas lo siguiente, hablando de bienaventurados los que lloran. Esto se refiere al lamento por el pecado. Yo sabía que estaba fallándole a Dios, que no estaba haciendo yo las cosas bien, porque cada ser humano tiene conciencia. Y esa conciencia la puso Dios en sus corazones. Bien que sabemos cuando hacemos algo malo. ¿Sí? Y yo reconocí y me dolía y sufría por el pecado que estaba yo haciendo. A la tristeza piadosa que produce el arrepentimiento. Ese es el que es bienaventurado por llorar, por lamentarse, pero es porque sabe que anda mal para con Dios. Como dice la Escritura en 2 Corintios 7, vamos allá por favor, 2 Corintios 7. Segunda de Corintios 7, versículo 10. Amén, hermanos. Porque la tristeza que es según Dios, este es el bienaventurado cuando llora. De Mateo 5. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Si tú estás arrepentido por todas las cosas que has hecho en tu vida malas, y estás llorando y estás sufriendo, y esa tristeza te produce arrepentimiento y llegas al Señor y lo recibes como tu Señor y Salvador, pues entonces ya cuando tú estás en Cristo y vas caminando con Él, pues ya no te vas a arrepentir después de nada, o de pocas cosas, o de casi nada, porque ya las vas a hacer de acuerdo a la palabra de Dios, vas a hacer ya lo recto, lo correcto, entonces ya no te vas a arrepentir. A eso se refiere el versículo. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Luego hay una coma. Y dice, de que no hay que arrepentirse. Ya cuando estás en el camino del Señor, pocas veces te vas a arrepentir. Porque ya casi ya no va a haber pecado. O es la aspiración. El ya no cometer pecado, ya no practicar el pecado. ¿Sí? Luego dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Si yo en ese entonces, cuando yo andaba muy mal y andaba en el alcohol, hubiera tenido esa tristeza, ese dolor, pero no para acercarme a Dios, ¿qué hubiera pasado con mi vida? Muerte. Muerte, tanto espiritual como física. ¿Sí? Ahí están las dos diferencias de tristeza para arrepentimiento, según Dios, y la tristeza que es según el mundo. La tristeza según el mundo, pues se sumerge en alcohol, en drogas, en todo lo malo, pero eso te va a traer condenación. Pero cuando la tristeza es para arrepentimiento de que estás ofendiendo a Dios, entonces te acercas a Dios. Y ya después ya no te arrepientes, porque ya estás haciendo las cosas según nuestro Señor. ¿Sí? Bien. Aquí en Mateo 5, nuevamente, por favor, estamos en las bienaventuranzas.
hablando de los que lloran, Mateo 5:5, Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo fui consolado. ¿Y en qué manera me consoló el Señor? Según yo, ya no tenía futuro, ya no tenía esperanza de casarme, formar una familia, ya no tenía futuro. Pero el Señor me consoló. Y el Señor me dio una familia. Me dio un hijo, me dio una esposa. También me dio una suegra. Y un suegro también. Pero vean cómo es el Señor. Cuando tú te acercas a Él con todo tu corazón, ¿verdad? Si estás sabiendo que estás haciendo mal sobre algo, pero no te arrepientes para acercarte a Dios, entonces ese lloro, ese lamento te produce condenación y muerte. Pero los que se acercan a Dios serán consolados, dice. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sí. En el Salmo 34, vamos al Salmo 34. Versículo 18. Dice nuestro Señor en su palabra: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, a los que están tristes en el espíritu. Ahora la palabra contrito viene de la raíz hebrea daka, que significa quebrantado, abatido. Se refiere a la actitud de emoción de angustia, un espíritu que está en angustia, abatido, quebrantado. Si hay alguien que tiene espíritu contristo, pero se acerca a Dios, el Señor, como dice aquí, salva a los contritos de espíritu, los levanta, los renueva, los pone en alto, porque están depositando toda su confianza en Él y le creen de que si yo estoy en pecado y lloro por eso, pero no puedo arrepentirme, no puedo salir de ahí, pues tú le pides a Dios con todo tu corazón que te ayude. Y Él, como dice el Salmo, primero te salva, porque viene primero el arrepentimiento, te salva y te levanta. Y te levanta. Y como vimos en Isaías capítulo 66, ¿verdad? Él vivifica ese espíritu que estaba muerto. Lo vivifica, lo levanta y te hace estar vivo. Verdaderamente. Verdaderamente. Porque hay muchos que sí respiran y se supone que están vivos, pero viven en muerte. Viven muertos. Regresemos a Mateo 5, por favor. Mateo 5:5 dice el Señor en su palabra: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta bienaventuranza a los mansos. Para empezar, ¿quiénes son los mansos? Los de condición benigna y suave, los que tienen autocontrol, los que no se desbocan como el caballo, ¿verdad? Según el Salmo
Salmo 32, que no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento. El caballo de repente le da miedo o algo y ¡boom!, sale disparado, ¿verdad? Y por más que le chiflan y por más que le hacen que regrese, no, el caballo agarra y ¡pum!, se va. Un manso, una persona que vive en mansedumbre es alguien que tiene autocontrol, que modula sus emociones, que no es impulsivo, que no es arrebatado en el enojo, sino que, ¡pum!, sí recibe, pero procesa y es calmado. Tenemos un hermoso modelo de mansedumbre, el cual es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, yo escribí acerca de la mansedumbre. La mansedumbre es lo opuesto a estar fuera de control. ¿Sí? Significa autocontrol supremo. Ahora, si hablamos de cosas supremas, pues entonces ahí entra Dios, ¿no? Ahí entra Dios en la ecuación. Autocontrol supremo dado por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser hombres mansos? Porque también dice la Escritura que Moisés era el hombre más manso que había sobre la faz de la tierra. Pero vean lo que pasó con la roca que le pidió mi Señor que le hablara para que saliera agua de ella. Dice la Escritura que ya Moisés ya estaba hasta aquí de los israelitas, ¿verdad? Que entró Moisés con Aarón al tabernáculo, me imagino que para orar al Señor, y luego salió, y en vez de hablarle a la roca, le dio con la vara 2 veces. ¡Pum! ¡Pum! Para que saliera agua. Pero cuando le hirió a la roca, pronunció las siguientes palabras: pueblo rebelde y contradictor. Y que Moisés no estaba siendo tan bien rebelde en ese momento al mal representar a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces vean ese ejemplo en nosotros. Nosotros somos embajadores con Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo reflejamos a Cristo en nuestras vidas delante de los demás? Entonces solamente esa mansedumbre, ¿verdad?, la tenemos por medio del Espíritu Santo. Porque el Señor nos dice que no nos dio el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No que yo ande así a lo largo de la semana, bim, 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 puros picos para arriba, ¿verdad? No, que nuestro carácter esté planito, modulado, tranquilo, relajado, ante todo lo que venga, ante todo lo que se presente. Pero eso lo podemos lograr con el Espíritu Santo, con su llenura. Ahora Moisés, ¿qué le costó? ¿Qué le costó esa ira desbocada? Que no entrara a la tierra prometida. Imagínense, su carrera, ¿verdad?, pastoral se vio truncada. Imagínense el anhelo de 40 años de Moisés de poder ver la tierra prometida, de pisar la tierra prometida. Y le dijo Dios a Moisés que por haberlo representado mal, ¿verdad?, no iba a entrar a la tierra prometida, sino que él y Aarón iban a morir antes. ¡Qué terrible! Que por una ira desbocada nosotros también no podamos entrar a la tierra prometida. Sigo aquí con mis apuntes acerca de la mansedumbre. El Salmo 37:11, vamos al Salmo 37:11.
Desde el 10 para entender el contexto, dice el Salmo 37:10, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Pero, hay un pero, ¿verdad? Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. O sea que el manso vive con abundancia de paz. Porque no anda buscando problemas, no se enrosca en situaciones difíciles, complicadas, y no anda peleando con el vecino, con el amigo, con el hermano, con la hermana, sino que todo lo toma como debe de tomarse, con mansedumbre. Entonces esa mansedumbre obviamente le va a dar paz, y abundante paz a su vida. Por eso Mateo 5, regresemos allá. Mateo 5 nos dice nuevamente, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Heredad. En Isaías 11, vamos a Isaías 11, por favor. Once, 4. Vean qué hermosa promesa le da mi Señor Dios a Isaías del Mesías aquí en la tierra, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de él, este capítulo 11 de Isaías, desde el 3 para entender el contexto, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? La palabra arguir, ¿qué significa? Aducir o alegar una razón o un argumento a favor o en contra de alguien o algo. Y cuando aquí la palabra de Dios dice que Él, Cristo, va a arguir con equidad por los mansos de la tierra, habla de que nuestro Señor Jesucristo estará a favor de los mansos de la tierra, estará con ellos, los aducirá, los guiará, los llevará hacia el camino de la vida eterna. ¡Qué maravilloso! Cuando alcancemos esa mansedumbre, viviremos en abundancia de paz. Nuestra casa estará en calma, tranquila, quieta. Nuestra relación con los demás también serán así, amables. Es más, hasta te van a andar buscando a ti, porque eres tranquilo, porque siempre das una palabra de buena, de bendición. Siempre recibirás favores de los demás. Siempre te tratarán con amabilidad. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Por eso la bienaventuranza de Mateo, nuevamente, versículo 5, de Mateo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo podemos llegar a esa mansedumbre? Ya lo dije, ¿verdad? Viviendo en el camino del Señor, teniendo comunión con Él y ser lleno del Espíritu Santo, lleno de su Espíritu para vivir con esa mansedumbre. Versículo 6.
me acaba de dar el Señor una palabra. Porque nosotros, antes de Cristo, como dice la Escritura, éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Porque nuestra naturaleza pecaminosa apunta a la ira, apunta al enojo. Si no, pregúntenle a Caín cómo le fue. A Abel, sí. Entonces, ¿cómo logramos esa mansedumbre? Obviamente con comunión con el Señor, con oración, con obediencia y dejando que el Espíritu Santo gobierne tu ser, tu espíritu, tu cuerpo y tu alma. Entonces el Señor te va a ir enseñando la mansedumbre. Es que ya estamos tan programados y vemos ya conductas aprendidas en los medios, que ya cualquier cosita que nos dicen, ¡pum!, la regresas con palo. ¿Y por qué será así? Eso no es lo que nos enseña el Señor. Lo que nos enseña el Señor, como dice el libro de Proverbios, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O no, cuando dos están contendiendo y de repente uno sube la voz, pues el otro o el varón hasta la engruesa y la sube más alto que la esposa. Y yo te grito más y empieza una gritadera, que ahí es cuando tú abres puertas al enemigo y ¡pum!, se mete Satanás y se empiezan a decir una de cosas que se vuelve esa casa en un caos. Pero ¿por qué no le regresamos a la película? Y cuando la esposa o el esposo te conteste feo, tú con toda tranquilidad y calma, lleno del Espíritu, le dices, oye mi amor, no me hables así, estamos hablando en paz, vamos a hablar tranquilamente. ¡Toin! A la esposa o al esposo, y de verdad se los digo, cambia la actitud, cambia la forma de hablar, y ya la mujer o el hombre se empieza a controlar y regresó la paz. Pero empezamos, yo la puedo más, tú la puedes más, yo te gano, yo a gritar más que tú, y se vuelve en una batalla campal. Sí, por algo me detuve aquí, el Señor me está deteniendo, ¿verdad? Seamos o busquemos la mansedumbre y pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que nos llene de su Espíritu para ser mansos en nuestro hogar, o donde estemos en el trabajo, con los compañeros de escuela, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con el de la basura, porque el de la basura es el que la recibe toda también, pobre. Con todo mundo hay que ser mansos. Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Hay injusticia en el mundo? Desde que cayó este mundo, ¿verdad? Hay injusticia. La sangre de Abel, dice la palabra en Hebreos, la sangre de Abel clama a mí desde los cielos. Hubo ahí una injusticia, porque a su hermano Caín le cayó gordo que su hermano Abel ofreciera un mejor sacrificio que el de Caín. Y en la carne, Caín, como dice la Escritura, como era del diablo, no soportó eso, por ego, por orgullo, como presentó la mejor ofrenda que yo. Si yo le traje de lo mejor de mis hortalizas y de mi agricultura, mira qué zanahorias tan grandes le estoy ofreciendo al Señor. Pero no fue conforme lo pidió Dios, como le agradaba a Dios. Entonces allí hubo una injusticia, porque Caín mató a Abel.
Y Dios Padre dijo, su sangre, la sangre de Abel, clama a mí desde los cielos. O sea que quiere decir que cada sangre, cada asesinato, cada homicidio, que no hay una justicia en la tierra, es una injusticia que está siendo demandada de los cielos. Y que en la tribulación se va a pagar toda esa sangre. Toda esa sangre. Tribulación y gran tribulación. ¿Por qué? Porque los ríos de la tierra, en la gran tribulación, todas se van a llenar de sangre. Y los mares también se van a llenar todos de sangre. Y la Escritura dice en Apocalipsis, por haber perseguido a mis santos, a mis profetas y a todo el que me busca. Por eso viene esa copa de juicio a la tierra, por toda esa sangre que está siendo reclamada por Dios. ¿Se dan cuenta? Aquí, hablando de los que claman por sed de justicia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Escribí aquí en mis notas, estas personas tienen una pasión de justicia en sus vidas, anhelan ver honradez, integridad y rectitud en la sociedad. Conforme vas avanzando, vas creciendo en el Señor te va mostrando su voluntad, su camino, te vas haciendo un hombre más justo, te vas dejando poco a poco toda iniquidad, toda injusticia, toda cosa mala. Cuando ves injusticia en la sociedad, te sufres, clamas, pides al Señor. Yo, por ejemplo, y puede ser a lo mejor un ejemplo sencillo, burdo, pero yo tengo un asunto con lo del gas que yo me di cuenta por muchos años que me estaban robando. Y yo creo que no nada más es a mí, ¿verdad? No te dan litros de a litro, te dan de a 800 y a veces hasta 700 mililitros por litro. O sea, antes mi tanque de gas no servía el manómetro, entonces yo no me daba cuenta. Por los tiempos sí me daba cuenta. Y hacía mis cuentas y tiene que tardar tanto el gas de acabarse. Y varias veces se terminaba a destiempo y me enojaba y le reclamaba yo al gasero. Y pues se enojaba el gasero y es que mire, todo su gas, el que usted está pidiendo, el que está usted diciendo que le falta, es el que está por toda la tubería. Yo no. Así te contestan. Cambié de gasero, vino otro gasero, lo mismo. Cambié de gasero, vino otro gasero, lo mismo. Y yo, bueno, pero es increíble. La justicia te demanda eso. Cambié el tanque de gas. Ya tengo mi manómetro. Ya exactamente sé cuánto es lo que me tienen que echar. Y el nuevo proveedor de gas, pues a veces sí me llena bien. Pero a veces, pues sí me abastece mal, pero ya no como los otros, porque sí le digo, mira, cambié mi tanque, tengo mi manómetro, y si tú me surtes 57 litros, tiene mi manómetro que apuntar 57% porque es un tanque de 100. Entonces, como que le estoy diciendo, no te vayas a pasar. Y gracias a Dios, más o menos como que se me quitó ese problema, pero es la injusticia. Lo mismo con los tanques de gasolina en las gasolineras. Tienes que andar buscando a ver quién te roba menos.
o el kilo de tortillas, o no sé, tantas cosas. Pero poco a poco te vas volviendo así. La justicia es la que debemos de observar. Tenemos que vivir en esa justicia. Y tenemos hambre y sed de justicia. Y no nada más eso, por situaciones en los matrimonios, en el trabajo. Hay injusticia por todos lados. Y le pedimos al Señor que nos llene de su justicia, que haya justicia en nosotros si estamos en un problema, en una situación hasta jurídica, ¿verdad? Yo apunté aquí en mis notas, estas personas tienen una pasión de justicia en sus vidas y anhelan ver honradez, integridad y rectitud en la sociedad, ¿sí? Entonces se sufre en este mundo porque estamos viviendo en un mundo de injusticia y puras injusticias, ¿ves? Entonces anhelas una vida así, llena de justicia. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hablando de la misericordia, debemos de ser misericordiosos con los demás, ¿verdad? ¿Qué es la misericordia? El dar, el oír, no nada más es dar, el oír, el prestar tu tiempo a alguien necesitado de hablar. Hay tanta gente sola que necesita que alguien la escuche, que tú tienes que dar tu tiempo para que se desahogue, para que platique. Esa es misericordia. Darle al prójimo lo que no merece. Dios tiene misericordia de nosotros, porque nos da Dios, a nosotros nos da la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sin merecerlo. ¿O merecemos los seres humanos la salvación? Ninguno la merece, pero Dios en su misericordia nos da la salvación por medio de Cristo. Y lo mismo pide Dios de nosotros, que nosotros seamos misericordiosos con los demás, ¿sí? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo escribí algo aquí acerca de la misericordia. La misericordia necesaria para la vida cristiana y misericordia en el futuro cuando nuestras obras sean revisadas. En el tribunal de Cristo va a haber una evaluación de cada uno de nosotros, de lo que hicimos aquí en la tierra, sea bueno o sea malo, dice la palabra de Dios. Entonces, ahí Dios va a tener misericordia de nosotros al evaluarnos según las obras que hayamos hecho. Misericordia aquí en la tierra nosotros al darla a los demás, y pedimos también misericordia a Dios cuando estemos en el tribunal de Cristo, y que no sea tan severo, digámoslo así, en evaluar nuestro trabajo aquí en la tierra, sino que sea misericordioso con nosotros para poder obtener nuestro galardón completo. ¿Sí me explicó? Bien. Escribí algo aparte de la misericordia. Los misericordiosos tienen piedad de los que sufren, ya sea por el pecado o por el pesar. Los misericordiosos desean sinceramente aliviar tal sufrimiento, llevando a esas personas a la gracia y ayuda de Dios por medio de Cristo Jesús. Al salir y predicar la palabra de Dios, Dios por medio de nosotros le está dando misericordia a los demás. Al compartir la verdad, a compartir el Evangelio. ¿Sí? Entonces, qué importante es la misericordia. Así como Dios la tiene de nosotros, nosotros también con los demás. Versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos
verán a Dios. Los de limpio corazón, o sea, los que no tienen rencores, los que no tienen resentimientos, los que no tienen envidias, coraje, todos esos sentimientos malos que tienes aquí en tu corazón, hay que pedirle al Señor que nos ayude. Hay que pedirle al Señor que los deseche, nos ayude a desecharlos de nosotros para que podamos nosotros ver a Dios, como dice aquí. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Apunté aquí en mis notas acerca de este versículo. Tienen pensamientos santos. Los de limpio corazón, Los de limpio corazón tienen pensamientos santos. O sea, a favor de los demás. No para hacerle daño a nadie, no para hacer mal a alguien, sino para hacer el bien. Buscar oportunidades para ayudar al prójimo. Esos son los de limpio corazón. Tienen pensamientos santos y de limpia conciencia. Ahora, ¿por qué dicen que ellos verán a Dios? Porque dice la bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sabemos que vamos a ver a Dios cuando vayamos al cielo, cuando estemos en su gloria eterna. Pero esto, ver a Dios, es aquí en la tierra. Ver a Dios significa tener comunión con Él en la palabra y en el Espíritu. Que cuando tú estés escudriñando la palabra, la estés estudiando, estés profundizando versículo por versículo, ahí viene gozo, ahí viene paz, ahí viene consuelo, reposo a tu corazón. Ahí estás viendo a Dios. Ahí estás en comunión con Dios. Cuando estás en la oración, cuando entras al lugar santísimo para hablar cara a cara con Dios, ahí, cuando tú sales de la oración y sales fortalecido, pleno, en reposo, en el gozo, ahí estás viendo a Dios. Sí, eso es ver a Dios. Significa tener comunión con Él en la palabra y el Espíritu. A veces tienen una aparición o visión espiritual del Señor. De repente tenemos visiones o vemos ángeles, pero es esporádico, Gozarán de mayor intimidad con Dios de lo que podrían haber imaginado. ¿Sí? Qué maravilloso. Hermoso ver a Dios. O ver a Dios en un atardecer. O ver a Dios en los árboles con los pajaritos y todas esas cosas te llenan. Como el Salmo 19 lo dice, la creación de Dios, ¿verdad? Te llena, ahí estás viendo a Dios. Porque podré yo ver un atardecer, pero, qué bonita tonalidad, pero no profundizas más en ese atardecer que Dios te lo está regalando, Dios te lo está dando para que te admires de su poder, para que te admires de Él. Ahí estás viendo a Dios. Por eso dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero para llegar a eso tienes que tener limpio tu corazón. Que no haya resentimientos, amarguras, envidias. Que haya perdón en tu corazón. Que perdones a los demás, ¿verdad? Para que estés libre de sentir la presencia de Dios en tu vida. Bien. Versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, obviamente la palabra lo dice. Los que siempre buscan lo tranquilo, lo amable. Los que siempre quieren que todo lugar sea apacible, tranquilo. Porque luego, pues desgraciadamente, vivimos o venimos de relaciones
destructivas, de familias destructivas, unos contra otros, y a lo largo de nuestra vida pensamos que eso es lo normal, porque yo crecí así. Y siempre andamos buscando el problema, y siempre andamos buscando el conflicto. ¿Por qué vivir así? No. Hay que ser pacificadores. ¿O a poco nuestro Señor Jesucristo estuvo echando bronca y todo el tiempo con los fariseos? Se puso ahí en guardia con los escribas. O le dijo a Pilato, vamos a contender tú y yo. No, nuestro Señor Jesucristo siempre fue pacificador. Como Pablo le escribe a Timoteo, haz la obra, cumple la obra que hizo Jesucristo delante de Poncio Pilato. ¿Y cuál fue esa obra? Que le dijeron que era un malhechor, le dijeron infinidad de cosas. Y Cristo Jesús no dijo nada. Y dice la Escritura que Pilato se maravillaba de esa postura de Cristo. Fue un pacificador, el Señor, que no contendió con nadie. Seamos pacificadores nosotros. Y como dice la Escritura, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí está justicia, de la cual, si uno vive por ella y uno la defiende, que causa persecución, es por la justicia de defender la bendita palabra de Dios. ¿Sí? En este último tiempo que hemos estado viviendo con esto de la ideología de género, donde le dicen a la gente, ¿verdad?, todas sus corrientes ideológicas, de que hombre y mujer sí se pueden ya casar y que mujer y mujer también ya se pueden casar, aborto, eutanasia, pedofilia, necrofilia, que ahora de repente si amaneciste y te creíste perro, pues eres perro y te vas y te cambias tu nombre por Doggy, ¿no? Porque te sientes perro. Es en serio lo que digo. Hay casos en diferentes países que hacen esas cosas. Entonces nosotros, al ver por medio de la palabra de Dios que todas esas cosas son tomadas a la palabra de Dios y que las defendemos y que las declaramos, pues va a haber persecución. ¿Sí? A eso se refiere la Escritura. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿De cuál justicia? De la palabra de Dios. Porque tenemos que defenderla. Tenemos que proclamar la verdad. Arrepiéntanse. Que son mensajes de odio, nos dicen. No son mensajes de odio, porque Dios no te odia. Dios te ama. Y lo que quiere Dios para tu vida es que te arrepientas y pongas en orden tu vida para que pases a salvación. ¿Eso es odio? ¿Te está odiando Dios por eso? Lo que pasa es de que el mundo perverso, ¿verdad?, mete esas leyes y esas ideologías. Como dice Mateo 24, la maldad se multiplicará, ¿verdad? La maldad se multiplicará. Entonces nosotros al defender la palabra, pues el mundo se nos viene encima. Pero es la palabra de Dios. Y no para odiar, ni mensaje de odio, es para que te salves. Para que vengas a arrepentimiento. Para salvación. Pero si a la gente no le gusta, pues nos persiguen. Y hasta la cárcel podemos ir a dar. ¿Verdad? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque somos cristianos, ¿verdad? Nos están persiguiendo. Ya nos están persiguiendo. No sé si ustedes se enteraron de la invasión descarada que hubo en Ceuta, España. Musulmanes, marroquíes, llegaron, invadieron Ceuta, que está del lado de Marruecos, como Melilla, pero que es propiedad de España. Invadieron y hasta despojaron viviendas de españoles allí. España ahorita está mal, muy mal. Le están dando trabajo a los marroquíes. Los están poniendo ya en las nóminas, ya les dan seguro social y los españoles están reclamando. Los españoles están protestando por todo eso. Pero no nada más es España, Inglaterra también, ¿eh? Y poco a poco toda Europa está siendo invadida por musulmanes. ¿Por qué digo esto? Porque la yihad islámica ya comenzó. Ya comenzó. ¿Qué es la yihad islámica? La ideología de los musulmanes de hacer proselitismo a favor de su religión, que tú creas en su deidad por las buenas o por las malas. En su creencia, en su escritura, en el Islam dice que todo el mundo tiene que convertirse al Islam, por las buenas o por las malas. Entonces están empezando a, bueno, ya tiene rato, ya tienen varios años, pero vean lo que está pasando en España, ¿sí? Y de España, obviamente, como una gripe se va extendiendo a los demás lugares. Y al rato, ellos nos van a perseguir. Pero dice la Escritura: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Por el nombre de Cristo ha muerto muchísima gente a lo largo de los siglos, ¿verdad? Y como ya les dije en Apocalipsis 16, los ríos se convertirán en sangre y los mares también, por juicio en contra de las naciones que mataron a los hijos de Dios, dice la Escritura. ¿Qué hay que hacer, hermanos? ¿Qué hay que hacer para con todo eso? Seguir preparándonos, fortalecernos espiritualmente, fortalecernos, tener comunión diariamente con el Señor, ser oidores y hacedores de su palabra, para que el Señor te vaya dando más fortaleza. Y si viene persecución y te señala uno de aquellos, como dicen por ahí, tú eres cristiano, que no te vaya a pasar lo que Pedro, ¿verdad? No, ¿yo qué voy a hacer, cristiano? ¿Qué le pasó a Pedro? Negó al Señor. ¿Pero por qué lo negó? Porque el Señor horas antes le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil. ¿Qué hizo Pedro? Se durmió, igual que los demás, y por eso lo negó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No dormirnos, sino estar en velación. Velad y orad para que no entréis en tentación, dice el Señor. Preparémonos, porque ya la persecución ya comenzó.
Y si vienen y si me dicen, si tú eres cristiano, pues yo estoy bien orado, bien en comunión con el Señor, bien puesto para entrar al reino de los cielos, y digo, sí, sí soy cristiano. En un segundo estaré con el Señor. En la verdadera vida. En la verdadera vida. Y me dirá por ahí alguno, oye, el pastor está loco o qué. Así lo dice Cristo. Negaos, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El que ama su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la verdadera la hallará. ¿No lo dijo el Señor? Y en los 4 evangelios está escrito. Entonces, somos bienaventurados. Dice aquí el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ay, me vienen a acusar, ¿no? Me vienen a decir algo. Ay, pastor, mire, me dijo aleluya. Bienaventurado eres, porque te están molestando por causa mía, por causa de Cristo. Somos bienaventurados si nos señalan, si no quieren juntarse con nosotros. Somos bienaventurados. Versículo 12, gozaos, miren, vean cómo cambia la escritura de un versículo al otro. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor con eso? Porque es Cristo el que está dando esta escritura. En el versículo 11, te van a perseguir, te van a hacer, te van a matar por mi causa, pero en el 12 dice, gozaos y alegraos. ¿Sí? ¿Qué más vale? ¿Un poco de vida en esta tierra o toda la eternidad al lado de Cristo? Para eso estamos aquí, ¿no? Para prepararnos para el reino de los cielos. Entonces, gocémonos y alegrémonos, dice el versículo, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es grande nuestro galardón si vivimos para Cristo. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Termino con esto. Gocémonos, alegrémonos, porque somos hijos de Dios. Porque, como dice Juan 14, tenemos una morada que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. No apuntes tu vista aquí en las cosas de la tierra, como dice Colosenses 3, ¿verdad? Pon tu mira en la tierra donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí es donde debe de ponerse la mira, en las cosas del Señor. Amén. Ya vamos a entrar a ese periodo. Ya vamos a entrar. Entonces, preparémonos fielmente, siendo oidores y hacedores de la palabra, para recibir estas bienaventuranzas y obtener nuestro galardón allá arriba en el cielo. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.